Buenas noches. Yo no esperaba tanta asistencia a la presentación de este libro. Tampoco estoy sorprendido. Y tampoco esperaba las palabras de los hermanos que me han antecedido. Entonces, como que compromete mucho. Yo había preparado otra exposición un poco más abstracta, entonces como también estoy viendo muchos rostros nuevos que antes yo no los veía, no los conocía, en los distintos viajes en los cuales venía aquí a dar un curso o una presentación. Entonces lo que voy a hacer en primera instancia es contar más o menos un poquito la historia del libro, el contexto en el cual surge esta edición, de dónde surge y cuál es el sentido, hacia dónde está yendo. Este librito es producto de toda una reflexión sistemática que empezamos el año 2010. El año 2008-2009 nos tocó estar en una estancia académica en Binghamton University y ahí conocimos personalmente a Aníbal Quijano. De hecho, fuimos alumnos de él en un semestre, ¿no? Y ahí trabajamos, como uno... En mi caso, mi persona tuvo la oportunidad de tener maestros de verdad. Entonces uno lo primero que hace cuando conoce a un maestro es leerse toda la obra, ¿no? Y lo que no hay, pues le pide al maestro y el maestro a uno le da los inéditos. Y ahí leí varios inéditos de él que ahora está publicado en esta antología que ha publicado Clarkson. Ahí están metidos muchos inéditos de él en ese entonces, ¿no? Como el texto Génesis, en el cual apareció el concepto de raza, como para poder entender especificidades propias de nuestra historia. Entonces, nosotros, supuestamente, este servidor, después de varios seminarios con Enrique Dussel sobre las 4 redacciones del Capital, supuestamente ya conocíamos a Marx. Entonces digo supuestamente porque uno ingenuamente cree que conoce a Marx, pero Marx es un pensador muy, muy duro, muy denso, ¿no? Entonces empezamos a partir del marco categorial de Aníbal Quijano un diálogo con Marx y de pronto empiezan a salir cosas que están en el libro de Marx, están en el Capital de Marx, pero no los vemos porque no tenemos categorías con las cuales ver eso, ¿no? Por ejemplo, el contenido constitutivamente racista con el cual aparece el capitalismo, ¿no? Que está en el famoso capítulo 24 de la acumulación originaria. Ahí aparece ya, digamos, en germen el problema de la racialización del trabajo y en este caso del trabajador. Entonces escribimos lo que hoy es el apéndice, ¿no? Digamos ahí un texto muy en relación con, muy apegado, digamos, al pensamiento de Quijano. Y justo, pues nosotros ya estábamos trabajando con Franz Hinkelamer. Franz Hinkelamer me envía un textito y me dice, mira, acabo de escribir este librito, ¿no? Sobre la reconstitución del pensamiento crítico. Le pongo a leer el artículo, es cortito, es como unas 40, 50 paginitas, ¿no? Entonces ahí él suelta una hipótesis. Él dice, para poder entender el método de Marx, hay que entender su teoría del fetichismo. ¿What? No, desde que estaba aquí en sociología yo leía todo aquello que tenía que ver con el método. Es un problema que siempre me ha interesado, porque yo siempre quería saber qué conocimiento era verdadero acerca de nuestra realidad. Porque hasta el 80 yo vi como muchas concepciones de la realidad social, el marxismo, todo se fueron cayendo una y otra. Entonces mi preocupación siempre era cómo podemos construir un conocimiento científico verdadero. De pronto leo esto y dice Hinkelamer, pues, para poder entender lo que sea el método de Marx, o sea, el problema de la ética, primero hay que entender su teoría del fetichismo. Dije, ¿what? ¿Qué es esto? Y Hinkelamer escribe así, ¿no? Lanza sus hipótesis, ¿no? Y uno va trabajando el texto. Le digo, no, maestro, esto hay que trabajar todo eso. Y justo, bueno, me tocó vivir algo así como las primeras clases las primeras crisis del giro decolonial. Los compañeros Miñol y compañía, ¿no? Maldonado, Grosfoy, todo me tocó ver eso de cerca, las primeras crisis, cómo discutían, cómo reflexionaban, cómo asumían los textos. No, dije, no. Y justo estaba aquí en 2008, 2009, ustedes saben cómo estaba la situación acá, estaba álgida, durísima. Y dije, no, yo me voy a Bolivia, y vengo a Bolivia. No,
Y lo primero que hago es hacer un seminario sobre Marx. Dije, hay que trabajar Marx, pero hay que trabajar Marx. En ese entonces tenemos las hipótesis desde nuestra realidad, desde nuestro tiempo histórico, ¿no? En este librito en el cual fue premiado, ¿qué significa pensar desde América Latina? Es distinto pensar América Latina que pensar desde América Latina. Pensar América Latina, en este caso, querría decir, pensamos a América Latina con el marco categorial vigente hegemónico que es europeo, norteamericano, occidental. O sea, pensar desde ahí lo nuestro, ¿no? Pero ya un poco Rafael ha ido adelantando las consecuencias de ellos, un poco el desconocimiento, digamos, que se produce, porque el contenido de los conceptos y categorías no lo decimos nosotros, ya lo dicen pesos pesados. En el contenido de los conceptos y las categorías del pensamiento en general moderno del siglo XX no aparece la realidad de ningún pueblo del tercer mundo, solamente la realidad de los países del primer mundo. Esa realidad está formalizada en ese tipo de pensamiento y conocimiento, ¿no? Entonces, es pensar desde nuestros contenidos, desde nuestros propios problemas. Y de pronto nos empieza a aparecer otro tipo de Marx, porque previamente habíamos tenido nosotros un seminario sobre la ciencia de la lógica. Fíjense, el 2006, en enero del 2006, lo posicionan al Evo en Tiahuanaco. Nosotros estábamos en México, nos vinimos corriendo, nos encontramos con los cuates y me pregunta, maestro, ¿qué vamos a hacer? Un seminario. ¿Sobre qué? La ciencia de la lógica. Igualito que, ¿cómo se llama? Lenin, ¿no? Justito antes de la revolución se pone a chequear, a leer, a estudiar la ciencia de la lógica de Hegel, no, hombre. Pero si está por acontecer una gran revolución, ¿por qué leer un texto tan abstracto, tan metodológico? Y es un poco lo que dice Rafael, ¿no? Y lo dice Hinckelammer, a partir de Christian Krein es un historiador inglés que tiene un librito que se llama Anatomía de las Revoluciones, donde él se pone a rastrear las 4 grandes revoluciones que han existido, digamos, en la modernidad. Y bueno, siempre es el problema ¿no? Cuando aparece una nueva realidad, esta nueva realidad plantea otro tipo de problemas, y porque plantea otro tipo de problemas, la reflexión metodológica se torna fundamental para poder conocer lo nuevo. Entonces nosotros nos ponemos a trabajar la ciencia de la lógica, y ahí leyendo letra por letra, ¿no? Página por página, reglón por reglón. En la ciencia lógica Hegel nunca habla de tesis, antítesis, síntesis, ¿no? Ahí lo comprobamos. Pero que sus alumnos sí, ¿no? Pero es un texto difícil, duro, entonces hay que tener mucha preparación. Entonces, como la práctica política es inmediata, entonces normalmente el intelectual o el militante se sirve de los manuales como para poder entender uno que otro autor. Eso nos había preparado un poquito. Entonces vinimos acá inmediatamente a trabajar en este seminario El Capital, donde empezamos a comprobar una serie de sospechas que estaban por ahí aconteciendo. Entonces dijimos, no, pues esto hay que formalizarlo. Entonces el 2010 volvimos a México, ¿no? Ahí nos abrieron la posibilidad de hacer o de terminar el doctorado que habíamos empezado en Nueva York. Entonces, hablando con los maestros, en este caso Dussel y Hinckelammer, ¿no? Dussel ha trabajado mucho Hegel, ¿no? Hinckelammer ni que se diga, ¿no? Pero siempre los maestros, ¿no? En este caso Dussel, él jamás dice que es hegeliano, Hinckelammer menos. Es como si un jugador diría, yo soy bolivarista o yo soy stronguista. El jugador es jugador de fútbol y juega en cualquier equipo. Entonces, un maestro es un filósofo, es filósofo porque hace filosofía, no porque es de una u otra corriente filosófica, ¿no? Los alumnos se instalan en una que otra corriente filosófica. Entonces ahí nos ponemos a dialogar. Y entonces empezamos a trabajar ya ahí en estas investigaciones serias en las cuales yo tenía acá El Capital, siglo XXI, Fondos de Cultura Económica, el comentario de Dussel, cómo leía Dussel, cómo leía Hinckelammer y cómo leyó el marxismo del siglo XX, ¿no? Entonces ahí teníamos todos un amigo que había sido
militante en el 68 en México, se tenía todos los libros y nos prestó todos los libros, ¿no? Y por primera vez ya enfrentando con, en ese entonces todavía, que lo estoy hablando del 2010, no teníamos acceso directo a los textos del Mega, ¿no? Entonces, pero sí teníamos el Capital publicado por Dietz, que es la editorial que publicó las OME, las obras Marx y Engels. Entonces, yéndonos a las palabras difíciles, complicadas, comprobando, ¿no? Y viendo cómo había leído el siglo XX a Marx y cómo estaban leyendo Dussel y cómo estaban leyendo Hinckenheimer, y nosotros pensando en Bolivia, en lo que estaba pasando en Bolivia, en la Revolución Democrática y Cultural, porque es el contenido. Cuando uno tiene un contenido y este contenido es político, lo puede formalizar. Si uno no tiene un problema político, económico, cultural, histórico, es una mera reflexión teórica, que está bien para publicar libritos, pero que tiene poco que decir acerca de las ideas. Un maestro de esto es Hegel. Él dice, fundamentalmente, la fenomenología del espíritu, dice, es el tiempo histórico que me tocó vivir entre la Revolución Francesa y la época en la cual él está escribiendo. Se apropia históricamente de esa coyuntura histórica y política y lo eleva al ámbito del concepto. Entonces, un filósofo aspira a eso, a ser testimonio de esa época, en teorías, en categorías, y cuando lo logra se vuelve referencia. ¿Listo? Cuando uno quiere conocer una época tiene que ir a tal o cual tipo de autor. ¿Listo? Así es. Bueno, entonces llegamos a la famosa teoría del fetichismo. En 2011, ahí en los seminarios con Dussel, nos topamos con Walter Benjamin, ¿no? Ustedes saben, uno de los miembros de la Escuela de Frankfurt. Y porque siempre vamos trabajando autores no solamente que se está discutiendo a nivel actual contemporáneo, sino que tienen que ver con la posibilidad de las transformaciones radicales de lo que sea la realidad. El 2010, con el fenómeno del gobierno del compañero hermano finado Chávez, nos habían invitado a un congreso internacional sobre historia, revolución y filosofía. Entonces yo preparé un paper, un ensayo sobre la relación entre la historia y la revolución a partir de Benjamin. Ahí empecé a meterme a la obra de Benjamin y no entendía nada. Y volvía a leer y volvía, y no entendía, no daba, como dicen en México, pie con bola. Entonces decía, ¿en qué lenguaje está hablando este? Y en general es así, ¿no? Uno no daba pie con bola. Entonces, él tiene tesis así bien raras, Benjamin, que hasta ahora hay muchos biógrafos, ¿no? Hasta sus últimos biógrafos, cuando comentan eso, parafrasean nada más, no llegan a entender. Por ejemplo, cuando él dice, ¿no?, el materialismo histórico será invencible cuando se una con la teología. Así dicen. Y dice que, como todos saben, es fea y por eso no debe dejarse ver, ¿no? Dice que el materialismo histórico tenga que reunirse con la teología, ¿no? Y ya había esta discusión relativa a quién es el enano, en comparación con la teología que debía unirse con el marxismo, ¿no? Entonces Agamben, Taubes, hasta el propio Chiche, que empezó a meter ahí el pico, ¿no? Hay gente que no conoce el tema, pero igual se mete, escribe cosas interesantes, y la gente que no conoce el tema se pone a leer y compra los libritos y se hacen famosos. Entonces, ya decían de que era el apóstol Pablo, ¿no? Y hasta Agamben hizo comentarios de los textos de Pablo y ese tipo de cosas, y nosotros, ¿qué onda, no? ¿Qué onda? Y Walter Benjamin, leyendo sus biografías, uno se entera de una cosa. Walter Benjamin era muy incómodo para los de la Escuela de Frankfurt, especialmente para Horkheimer y Adorno. Era muy incómodo porque el geniecillo era ahí Benjamin, y les planteaba temas y problemas muy duros, difíciles de entender, y ellos decían, no, como que no
no lograban cuajar, y al final se dieron cuenta los grandes temas sobre los cuales desarrollan Horkheimer y Adorno, el geniecillo ahí, por un lado es Benjamin y por otro lado es Ernst Bloch, y los que, digamos, han sido marginados, todo eso. Entonces, una de las cosas que nos enteramos y nos percatamos es cuando los biógrafos dicen de que uno de los textos de cabecera que tenía Walter Benjamin, y que leía una y otra vez y leía una y otra vez, era el capítulo del Capital dedicado a la teoría del fetichismo, a partir de la cual le desarrolló la idea de que el capitalismo es una religión, y tiene un fragmento, ¿no? Lo han publicado, pero nadie sabe qué hacer con eso, porque es complicado, no es fácil, ¿no? Y especialmente después de la lectura que se hizo a partir de la ideología alemana, en la cual supuestamente Marx se despacha a la religión, ¿no? Entonces, pero cuando uno lee en contexto y cuando uno lee con conceptos y categorías, uno puede ubicar y contextuar el lenguaje hegeliano en el cual Marx está hablando de la teología, ¿no? Y en este caso, digamos, de la religión. En la fenomenología del espíritu, quien ha leído el libro y conoce, sabe que Hegel, después de un acontecimiento cultural, digamos lo que ha acontecido entre el 2001 y el 2003 aquí en Bolivia, un acontecimiento político que impacta, la revolución del 52 sería otro acontecimiento que impacta, ¿no? Entonces, Hegel dice, ¿no?, lo que Agamben dice, acontecimiento, el serie de acontecimientos tiene un libro. Hegel le dice el momento de la fe cultural, en la cual un pueblo adquiere otro tipo de percepción acerca de lo que sea la realidad y se mira a sí mismo desde otra forma de entender y o concebirse a sí mismo o de entender a la realidad. Entonces dice, ese momento al cual en la fenomenología Hegel le llama fe, que ahora en el lenguaje secular sería el acontecimiento, dice, se escinde en dos: en el momento reflexivo o teológico y en el momento institucional o religioso. Entonces, el momento institucional y o religioso es del tipo, ¿no?, que para creer no necesita problematizarse, no necesita estudiar, reflexionar, cuestionar acerca de su fe, nada, le basta con creer y ya. Digamos, como el creyente que va los domingos a la iglesia, ¿no es cierto?, se persina, da su limosnita, ya cree que ya está bien, ¿no? O sea, que no hay ningún problema. Entonces, eso es lo que está criticando Marx, o sea, visto la cosa en contexto, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué hacer con todo eso? Entonces, nos ponemos a trabajar, otra vez a revisar Hegel en profundidad. Esto que recordaba Rafael, en el sentido de que Terry Pinker es en Binghamton University me tocó tener un seminario de primer nivel con un alumno de Terry Pinker, que es de los hegelianos más importantes en lengua anglosajona, ¿no? Es el más importante biógrafo y es especialista en la fenomenología del espíritu. Entonces, esta gente enseña con mucha sutileza problemas muy, muy densos, los explican clarísimo. Entonces, una cosa, entiende la cosa, ¿no? Entonces, Terry Pinker, en su imponente biografía, él es el primero en decir de que el siglo XX no entendió Hegel, ¿no? Él es el primero en decir, ¿no? Y después de, digamos, un gran conocimiento. Y nosotros, ¿what? ¿No? Yo, cuando vivía acá, hasta clases de Hegel daba, ¿no? Total ingenuo, pues. Y en México igual, hasta tuve seminarios con Ricardo Guerra, el traductor de la fenomenología al español de Hegel. Sí, o sea, supuestamente se ha entendido, pero no se ha entendido. Mi problema era, ¿qué es aquello que no se entendió? Ese es el problema, ¿no? Entonces la hipótesis era, si él no dice, Terry Pinker no dice los marxistas, él dice, el siglo XX no entendió Hegel. Entonces de ahí la deducción hipotética, ¿no? Si el siglo XX no entendió a Hegel, pues el marxismo del siglo XX tampoco. Entonces, si no han entendido, ¿cuál es el problema? ¿Dónde está el problema? Entonces ahí a romperse la cabeza, porque para eso ya no hay libros.
Cuando uno descubre un tema, un problema nuevo, ya no hay libros. Cuando uno está investigando algo que ya se conoce, hay cualquier cantidad de libros. Pero cuando uno quiere conocer algo que no se conoce, no hay libros. Entonces uno se enfrenta solo, enfrente de el tema y el problema. ¿Cuál biblioteca? O sea, uno ve la biblioteca y ningún libro le sirve. Pues hay que pensar. Y esa actividad había sido durísima. Dice Habermas, ¿no? Hacer recensiones bibliográficas es fácil porque uno lee los libros y comenta. Fácil es eso, solo es cualquiera. No se quiere ganar cosas, pero pensar un tema es un desgaste existencial en el cual está implicado toda la vida de uno y la de los ancestros de uno, porque eso está contenido en la corporalidad de uno. No solamente lo dicen los abuelos, lo dice la física cuántica, ¿no? Detrás de cada una de nuestras neuronas, en última instancia, está la historia no solamente de toda la humanidad, y ahora están diciendo hasta del cosmos, imagínense, ¿no? Está ahí, está contenido, solamente que no lo actualizamos, y no lo actualizamos porque hemos caído en la racionalidad moderna, ¿no? Que creemos que solamente lo único real es aquello que nos aparece entre los ojos, o sea, aquello que podemos decir, esto que decía Heidegger, ¿no? Zu Handenheit, aquello que está ante las manos, ¿no? O Vorhandenheit, o aquello que está entre los ojos. Eso no podemos pensar, el resto no podemos pensar. Falso. Aunque no lo podamos pensar, siempre estamos siendo determinados por todo eso. Opera de algún modo, siempre está operando, pero no nos damos cuenta, y la racionalidad moderna nos ha amputado de esa posibilidad que la tenían todos los pueblos originarios. Y no estoy diciendo solamente los andinos o amazónicos teníamos, no, estoy diciendo todos los pueblos originarios. Un compañero del Giro de Colonial, hace como 3 o 4 años, dando una conferencia sobre lo que significa el Giro de Colonial en Francia, ¿no? Él cuenta, dice, pues había un escenario como de 500.000 personas, estaba llenísimo, hablando de el buen vivir, el Giro de Colonial, todo eso, y de pronto se para una señora bien canosa, robusta, dice, nosotros también somos de los pueblos originarios. No, la gente mira en medio de los franceses, de europeos, y dice, desde antes de los francos existimos. O sea que los francos son invasores, ¿no? Son recién llegados, por decirlo, desde antes de los francos. Entonces, los pueblos originarios tenían ese tipo de conocimiento y sabiduría, forma de relación, pero viene la modernidad y arrasa con todo eso, ¿no? Bueno, ¿qué es aquello que descubrimos con la teoría del fetichismo, ¿no? Entonces, básicamente, bueno, podemos hacer varios seminarios en los cuales hemos ido mostrando con detalle. Ahora, por primera vez voy a dar un seminario de El Capital en la Facultad de Filosofía, ¿no? Estaba, ¿cómo se llama? Lo habían votado de principios de los 90 marchas de la Facultad de Filosofía. En esas facultades daban, pero ahora vamos a dar, ¿no? En lo cual vamos a mostrar también ahí con mucho detalle, ¿no? Y después de discusión con muchos hegelianos, no solamente en México, sino también en Alemania. Ustedes saben, el libro máximo relativo a la teoría del método dialéctico en Marx se llama La ciencia de la lógica, ¿no? Está dividido en 3 partes: la doctrina del ser, de la esencia y del concepto, ¿no? Entonces, después de revisar con detalle, y ahora vamos a trabajar más la hipótesis. Son hipótesis, ¿no? Que estamos trabajando desde el 2010, que en muchos lugares los vamos exponiendo, y cuando funciona seguimos, y cuando no funciona pues hay que corregir. Eso es un poco lo que hacemos, es el modo como habitual y normalmente se procede, ¿no? Con la doctrina del ser en Marx no hay ningún problema, ¿no? De hecho, el primer capítulo del Capital presupone eso, ¿no? ¿Qué es aquello que dice Hegel en la ciencia lógica? Dice, ¿no? Todo lo que es aparece en el contexto o al interior de lo que sea el ser. ¿Qué es el ser? Es una visión de la realidad, es una forma como entendemos y comprendemos la realidad, pero nosotros normalmente no nos ponemos directamente, digamos, en situación mística o reflexiva ante toda la realidad, no, sino que lo primero que hacemos es estar en contacto con entes, ¿no? Entonces, si los entendemos es porque tenemos una precomprensión de lo que significa ese horizonte de realidad, ¿no?
Por ejemplo, si acá yo le digo a alguien, hermanito, pichate pues, él entiende perfectamente qué significa ese acto de habla. Pero si en México yo le digo a alguien, hermanito, pichate pues, ¿qué estás diciendo? Porque ese acto de habla no se corresponde con esa forma de vida. Peor en Europa, ¿no? Entonces, solamente un contexto de realidad con su horizonte de comprensión que, formalizando se llama ser, permite la comprensión de tal o cual tipo de ente consentido. De lo contrario, no se podría entender. Entonces, Marx empieza, cuando uno sale en el capitalismo al mercado, que es aquello que se encuentra, mercancías. Son los primeros entes, ¿no? Y no hay ningún problema porque sabemos más o menos cómo lidiar con este tipo de relación. O sea, con la doctrina del ser no hay ningún problema, ¿no? Y en general, los marxistas, pesos pesados, huesos colorados, en el mes de mayo nos invitaron al segundo aniversario del nacimiento de Marx en la Rosa Luxemburgo Stiftung. Ahí estuvieron los pesos pesados, más pesados que los que se reunieron en Inglaterra. Y ahí también expusimos algo de esto y las hipótesis funcionan. Y con marxistas, pesos pesados, gente que está trabajando Marx toda su vida, desde que tienen 13, 14, 15 años en los originales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces pusimos algunas de estas ideas y funciona, ¿no? Funciona en el sentido de que no es fácilmente rebatible, pero dicen, no, este tipo todavía no tendrá sentido lo que están diciendo, más o menos, ¿no? Entonces, después de la doctrina del ser, le sigue la doctrina de la esencia. Entonces, dice Marx, ¿no? ¿Cómo es que yo puedo entender un ente, en este caso una mercancía, ¿no? Dice, la economía política burguesa o moderna quiere entender la mercancía a partir de la mercancía. No, no se puede. Dice, la única forma de entender por qué es que no solamente la mercancía como mercancía, sino especialmente el dinero, ¿por qué vale? ¿No? Dice, es a partir de lo que no aparece en la mercancía, sino que está contenida en ella, ¿no? En el aparecer de la mercancía, aquí, ¿no? Yo lo que veo es su exterioridad física, la marca, ¿no? Si es estéticamente bello o no, si está de moda o no, eso es lo que veo. Lo que no veo, gracias a lo cual existe esto, son las relaciones de producción. Entonces Marx dice, ¿no? ¿Cuál es el contenido de la mercancía? Dice, la relación social. En Marx, ¿qué quiere decir relación social? ¿No? Quiere decir relaciones de dominio y explotación. Eso quiere decir relación social. En Marx, la palabra relación social, ¿no?, es negativa, en el sentido de éticamente perversa, porque las relaciones sociales de dominio y explotación, ¿no?, es explotación del trabajo humano y dominio de la naturaleza, dominio del trabajo humano y explotación de la naturaleza. Por eso la mercancía llega al mercado chorreando sangre, y eso no se ve, porque el capitalista lo que hace es revestir a la mercancía estéticamente. Y es más, desarrolla una argumentación primero teológica, después ideológica, después científica y filosófica, que se encarga de no hacer ver eso exactamente. Un ejemplo sería de los celulares, ¿no? Este servidor hasta ahora no tiene celular, ¿no? ¿Por qué? Porque es un ejemplo de lo que significa, lo que dice Marx, una mercancía que llega al mercado chorreando sangre. Hace como 6 meses más o menos, tal vez un poquito más, una activista africana fue a dar varias conferencias a España y les decía a todos ustedes, ¿no?, las grandes comodidades de las cuales ustedes disfrutan es gracias a nuestra no vida, es gracias a nuestro sufrimiento, gracias a la explotación no solamente de nuestras tierras, de nuestros recursos naturales, sino del trabajo de niños, mujeres, hombres, que apenas, o sea, no es que les paguen, aquí tienen sus salarios para irse como tranquilo, no, es literal lo que decía Pablo Neruda, los literales maltratados, desde que amanecen hasta que duermen, es un acoso, es un maltrato, es un insulto, es una vejación, etcétera, etcétera, para que ganen centavitos, aparte, con lo cual puedan comer siquiera alguito. Por eso la mercancía capitalista llega barata al mercado. De lo contrario, no llegaría barata,
no sería tan accesible, ¿no? Entonces, el pasaje de la doctrina del ser a la de la doctrina de la esencia es hacer ver eso que no está contenido en el aparecer de la mercancía. Por eso la ciencia moderna se encarga de hacer desaparecer esa relación entre la doctrina del ser y la doctrina de la esencia. Entonces, los alumnos de Hegel querían ir a Inglaterra a difundir Hegel, ¿no? Los economistas, los primeros a desaparecer esto no nos sirve, no nos conviene. Los hicieron desaparecer y reacciona. Eso es el pensamiento positivista. Lo único digno de ser tematizado en el sentido científico es la cantidad o lo que aparece, no es la cualidad. Y hasta uno de los grandes fundadores de la filosofía positivista decía, lo cualitativo es la miseria de la realidad, imagínense. Y ahí se viene no solamente la teología, los religiosos, se viene el pensamiento metafísico y se viene la posibilidad de pensar lo que está contenido acá y que no vemos. Y que en el mundo andino se le dice ajayu, ¿no? Pero como somos modernos, ¿no? Entonces, dicen, tienes ajayu, ¿cuál ajayu? La física cuántica dice, no, todo lo que es en la realidad, la molécula, el átomo, en el mundo subatómico, todo tiene su momento cognitivo y su momento energético. El momento cognitivo le dicen inteligencia. Así, el mineral, la roca, tiene energía, pues. Tiene una carga energética que irradia, ¿no? Gracias a lo cual nosotros también podemos tener energía. No es solamente la naturaleza. Bueno, entonces hay un contenido acá que ya no lo tematizamos, ya no nos conviene nada más, nos sentiríamos muy mal. Por eso pongo este ejemplo que digo, ¿no? Cuando uno va a comprar un televisor 55 pulgadas, a nadie se le ocurre decir al señor vendedor, oiga señor, usted me podría decir qué tipo de relaciones de dominación están contenidas en ese televisor Samsung de 55 pulgadas. No, a nosotros nos sobra y nos basta con que sea lo mejor, lo superior, lo compramos. Nunca ni nos vamos a preguntar qué está contenido ahí. Esa es la racionalidad moderna. Entonces, en el capítulo 1, por eso hablamos nosotros de las 4, ahora estamos hablando de las 5 redacciones del tomo 1 del Capital. Fíjense lo que dicen ahora de los investigadores más fuertes ahorita en Marx, es un alemán de nuestra edad, de nuestra generación, Michael Heinrich se llama. Él es el de los más extremosos, muy respetado a nivel mundial. Entonces dice, bueno, el Proyecto Omega expone todo lo que Marx ha escrito para el Capital, dividido en 15 tomos, y hay tomos que están divididos en varios volúmenes. Entonces, en total son 23 volúmenes, ¿no? Entonces, una vez que se publica todito la segunda sección en la cual Marx ha escrito, y también su compañero amigo Engels para el Capital, ¿no? Entonces, inmediatamente que aparece eso, la primera discusión es, el tomo del Capital es más, pero el 2 y el 3 ya no es, ¿no? Y empieza ahí la discusión de si lo ha traicionado, si no ha traicionado, ha distorsionado, no ha distorsionado, es fiel, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora las posiciones más radicales dicen, el Capital es desde el tomo 1 hasta el tomo 13, esos son los más duros, ¿no? Todo es el Capital. ¿Por qué Marx? Desde el 57 hasta antes de su vida, siempre está repensando los temas, ¿no? Siempre está revisando, está volviendo a tematizar, porque él se está dando cuenta cómo está cambiando la realidad en Europa. Fíjense, en el libro de los pasajes, Walter Benjamin, él trata de describir cómo es que una cultura hace el pasaje de una sociedad no moderna a una sociedad moderna. Quiere hacer, él todavía está viendo lo que en la década del 70, cuando yo era, aquí decimos chango, ¿no? En Cochabamba, por ejemplo, uno llegaba a Cochabamba a 1 hora, 2 horas, Punata, Clisa, todo eso, uno parecía que estaba en otro mundo, en el siglo pasado, o en el siglo XVIII, XIX, ¿no? Entonces, ese tipo de pasajes, ellos lo vivieron corporalmente, materialmente. Ellos estaban viendo cómo es que estaba destruyendo el capitalismo, todo lo humano, pero también la naturaleza, y por eso hacen lo que dice Benjamin, una revisión de la historia a contrapelo, ¿no? No se quedan con la visión que el vencedor
tiene de la historia, sino que ahí, en lo que está encubierto ahí, empiezan a descubrir aquello que explica el misterio de por qué es que ha triunfado el capitalismo y en última instancia la modernidad. Bueno, ¿qué es aquello que está tematizado en Hegel en la doctrina de la esencia? Parece bien complejo, pero es más o menos sencillo. Lo que pasa es que para que sea inteligible hay que recurrir a una tematización lo más lógica posible para que se pueda entender, y cuando se logra eso puede ser universal. De lo contrario no sería universal, sería meramente local. Es lo que estamos intentando hacer. Dice Hegel: en la doctrina de la esencia lo que se tematiza es lo que está contenido en el aparecer de la mercancía. ¿Qué es aquello que está contenido en el aparecer de la mercancía? El trabajo humano, ¿no? Es la respuesta de Marx, ¿no? Para poder entender el fenómeno del mercado capitalista y la mercancía capitalista, lo que hay que entender es lo que está contenido acá. ¿Qué es aquello que está contenido? El trabajo humano, o sea, el ser humano. O sea, detrás de todo lo que vemos hay seres humanos, siempre hay humanidad, siempre hay un trabajo, ¿no? Entonces, al capitalista, el trabajador, Marx lo muestra en los Grundrisse. Ahora acabo de dar un seminario de 2 años y medio sobre los Grundrisse en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Yo creo que antes de leer Capital hay que leer los Grundrisse, porque ahí está explicado un montón de cosas que en el Capital ya no se da la molestia de escribir Marx. Entonces, ahí muestra Marx muy bien lo siguiente: el capitalista, cuando pone su fábrica, presupone el capitalista de que en la puerta de su fábrica va a haber cualquier cantidad de productores que le van a ofrecer materia bruta, pero a su vez va a haber cualquier cantidad de gente que van a estar haciendo así fila para decir: te lo trabajaré, me puedes dar trabajo, parte de su presupuesto. O sea, le aparece como si tuviese caído del cielo. Nunca se tematiza de dónde ha salido esto, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de realidad tematiza el capitalista? El capitalista, cuando le aparece el trabajador, es el fenómeno de los migrantes en los Estados Unidos, ¿no? No saben hablar inglés, no tienen sus papeles bien hechos, ¿no? Entonces están buscando trabajo desesperados porque hay que pagar la renta, ¿no? Hay que comer y encima de eso hay que enviar dinerito a la casa, etcétera, desespero de trabajo. Entonces, ¿en qué se fija el capitalista? Si físicamente puede hacer un buen trabajo, ¿listo? Si es un flaquito, chaparrito, desnutrido, no. En vez de él hay 10, 20, 30, 40, 50 tipos bien fortachones que puedan hacer el trabajo. Lo único que le interese, sea negro, judío, blanco, musulmán, azul, verde, sangre roja, azul, le importa un porto. Es lo único que importa, que pueda hacer bien el trabajo, ¿listo? Entonces, aquí viene la tematización de Marx y de Hegel en la doctrina de la esencia, que es el pasaje a la doctrina del concepto. Ahí está el problema, y que no tematiza el marxismo del siglo XX. Cuando se pregunta, ¿no?, en el aparecer del ser humano, ¿qué es aquello que está contenido? ¿No? Se aparece un tipo con un turbante aquí, grande, con su... ¿no? Le importa un soberano poroto al capitalista qué significa eso, qué no significa, o que si la mujer se cubre el pelo. Lo único que le interesa es que trabaje bien, listo, se acabó. Se aparece con luchito, masticando coca, no le interesa eso, lo único que le interesa es que trabaje, ¿no? Y a eso Marx le llama la relación formal, ¿no? Formalmente que puede hacer un trabajo, listo. Es más, si habla inglés o no, tampoco le importa mucho. Lo único que le importa es que haga el trabajo físico, nada más, ¿no? O sea, cuando aparece el ser humano como trabajador, ¿qué es aquello que está escondido y encubierto? Ahí aparece el problema de la doctrina del concepto, ¿no? Que el marxismo del siglo XX, ¡pum!, se lo pasa rápidamente, porque ahí la temática es teológica. Entonces, no solamente el marxismo del siglo XX, sino la racionalidad moderna, especialmente la científica, es secular, ¿no? Para ser moderno hay que ser secular. O sea, no hay que creer en nada, hay que creer que todo es objeto. En México decimos, ¿no?, para ser moderno hay que ser un vale madre, ¿no? O sea, todo es objeto, ¿no? Y esa es una de las piedras angulares con las cuales surge la modernidad.
antes de la modernidad, hasta los europeos conciben la naturaleza como madre tierra, es la madre. Todo sistema civilizatorio concibe la naturaleza como madre, sagrado. Viene la modernidad, el capitalismo, lo primero que hace es eliminar eso, lo convierte en objeto, necesita convertirlo en objeto para convertirlo en mercancía. Yo antes decía, cuando llegaron aquí los españoles, lo primero que hicieron fue discutir si es que nuestros originarios tenían o no alma, ¿no? Si definían que tenían alma, entonces eran seres humanos. Si son seres humanos y se les hace trabajar, hay que pagarles salarios. Pero si se declara que no son seres humanos, son animales. ¿Y a qué animal a uno se le ocurre pagarle un salario? ¿No? Y esto lo muestra muy bien Quijano, ¿no? Entonces, por eso, en el fondo, no es una discusión teológica ni filosófica. Deviene en eso, es la justificación. En el fondo es un problema económico, porque los españoles no tenían un centavo para pagar el salario, ni siquiera para comprar los tierras, no tenían nada, ¿no? Entonces, ahora estamos haciendo una indagación más tridimensional, ¿no? Más pluridimensional inclusive, ¿no? Este fenómeno también se da al interior de Europa, que son las famosas guerras campesinas, ¿no? Que ni Engels más o menos captó bien la cosa. Quien captó bien el problemita es Bloch, y ahora que estuvimos en Berlín, estuvimos discutiendo con alguna persona, más o menos empezamos a detectar por qué es que triunfa Lutero y pierde a Thomas Müntzer. Es durante las guerras campesinas, entre 1480 y 1530. Ahí es donde se define si surge o no la modernidad. Es una guerra entre el campo y la ciudad. La teología de la ciudad es Lutero y la teología del campo es Thomas Müntzer. La idea de comunismo la acuñan los muntzerianos. Ellos son del campo, ellos son místicos, ellos son los primeros en utilizar la palabra democracia mística, ¿no? Ellos son los primeros en construir, en cocinar las categorías con los después, que los de la ciudad. Los burgos eran pinches ciudades, por decirlo, pinches pueblitos. ¿Cómo se llama Copacabana? Y es un lujo, por decir, para lo que antes eran los burgos, ¿no? Entonces se unen en una santa alianza las burguesías locales, ¿no? Estos que derrotaron a Tomás Katari, a Tupac Katari, estos que derrotaron, es burguesías locales, se unen con el imperio, ¿no? Que era Roma, y destruyen a la guerra campesina. Y destruyendo la guerra campesina, destruyen un proyecto gracias al cual pudo haber habido otro tipo de, ¿cómo se llama?, visión cultural acerca de la realidad. Entonces triunfa la visión de la ciudad, y la visión de la ciudad es erguirse, elevarse, desarrollarse a costa del menosprecio de todo aquello que tiene que ver con el campo. Por eso la modernidad es constitutivamente antirural. Empieza el proceso gracias al cual se va a menospreciar, a desprestigiar, a devaluar, a condenar, a negar todo aquello que proviene del campo. Y con lo primero que se empieza es el concepto de naturaleza. Y los primeros en formalizar eso son los cientistas naturales. Ahora estoy checando yo bien los padres fundadores de la ciencia natural. Lo primero que hacen es convertir a la naturaleza en objeto. Lo primero que hacen, porque es lo primero que hay que hacer, porque para poder explotarla de modo de misericordia, de tal modo que se pueda producir riqueza y ganancia. ¿Qué quiero decir con esto? ¿No? Dice Hegel en La fenomenología del espíritu, una discusión que va a llegar al siglo XX, pero de otro modo. Dice, sin reforma no hay revolución. Y él está pensando en la Revolución Francesa, ¿no? Y cuando piensa en la reforma, está pensando en la reforma protestante. No está pensando en lo que después, no es algo que se vulgó para hablar de reforma y revolución. Las palabras tienen contenidos históricos y que si no conocemos eso no entendemos nada, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir Hegel cuando dice sin reforma no hay revolución? Quiere decir,
para que haya una nueva realidad económica y política distinta a la anterior, lo primero que hay que hacer es cambiar la visión del cielo. La visión del cielo, aquí quiere decir la teología, en el discurso en el cual ellos están manejando. Ahora se les dicen los modelos ideales, las grandes utopías, los grandes mitos. Y quien lo dice clarísimo ahora, esto lo estamos revisando, estamos preparando un seminario sobre Ernst Bloch, es Bloch. Y lo primero que hace la modernidad es primero, le da la torre a la religión, a la teología. Y después de eso a los mitos y a las utopías. Y dice, la modernidad es el pasaje del mito a la razón, al logos, ¿no? Ahora somos racional. Y empieza a construir todo un marco categorial, ¿no? Es algo que se produce, es algo que se construye. La palabra fetichismo que está utilizando Marx es para decirte de que todo tipo de modelo ideal, de gran visión o de gran cosmovisión, es obra humana. O sea, no es natural, no es verdadero en el sentido eterno, ¿no? Es más, y ahora ingreso directamente al tema que tiene que ver con mi libreto. ¿Qué dice Marx respecto de la teoría del fetichismo? Dice: cuando la economía política clásica empieza a tematizar por de dónde surge la ganancia, y esto es el diálogo con Adam Smith. Adam Smith, teólogo presbiteriano, ¿no? Alumno de los teólogos calvinistas que habían emigrado del norte de Holanda, que a su vez eran colegas de Lutero, que fueron los que combatieron a las guerras campesinas lideradas por Thomas Müntzer, los franquistas y otros, ¿no? O sea, son gentes que pactan con las oligarquías locales, ¿no? Y se ponen como intelectuales al servicio de ese tipo de oligarquías locales. Ustedes saben, nuestros intelectuales que pensaban para justificar nuestras oligarquías locales hasta, digamos, fines de la década del 90, ¿no? Entonces, Marx lo que dice es lo siguiente, es lo mismo que está diciendo Adam Smith, pero hay que dar el giro, ¿no? Dice Marx: el contenido de la mercancía son las relaciones sociales. ¿Cuál es su forma? Las relaciones jurídicas. Y en la teoría del fetichismo dice, ¿no?, nosotros nunca vemos la economía de modo directo, en este caso el capitalismo, ¿no? Siempre lo vemos a través de un espejo, ¿no? En realidad, todos los seres humanos nunca vemos a la realidad en tanto realidad, que digamos esto, ollita, todo. No, ya está interpretado, ¿no? Ya tiene contenido, sentido a las palabras con las cuales nos estamos refiriendo a esto, ¿no? Entonces dice, la relación jurídica es el espejo con el cual miramos nosotros la relación económica. Y ahí empieza el fetichismo, porque la relación jurídica, que es el derecho moderno, hace aparecer al pobre y al rico como iguales, ¿no? Como si fuesen iguales, ¿no? Dice, lo que no tematizan es de dónde ha surgido esa igualdad formal, pero que en la vida en concreto son diferentes, son distintos, porque el pobre sigue siendo pobre y el rico sigue siendo cada vez más rico. Lo que no deja ver eso es el espejo jurídico, porque vemos a través del contrato. Entonces, cuando va el obrero ante el patrón y el patrón ha ganado, me estoy inventando, ¿no?, digamos al mes $10,000 y el obrero $300 al mes, le digo, pues, ¿pero por qué? Lo primero que hace es mostrarle las leyes. Todas las leyes modernas son burguesas. Hay que decirlo con nombre y apellido. Por eso nuestros compañeros abogados son los más conservadores. Contienen la subjetividad de la modernidad, de la conservación de la modernidad en toda la formación que ellos han recibido. Y un proceso como este, siempre voy a Venezuela, estoy colaborando también allá con algunos compañeros, ¿no? No es que, yo siempre digo, no es que sean desgraciados. Mi problema a mí no es juzgar, ese desgraciado está haciendo esto, no, ¿por qué? O sea, ¿qué es aquello que está detrás? Es un tipo de formación.
Antes nuestra universidad era popular, hasta principios de la década del 80, digamos 85. Viene el 21-060 y viene el modelo neoliberal, y durante toda la década del 90 en toda América Latina y el mundo, ¡pum!, nos hacen girar a todos en la perspectiva de los intereses del capital financiero. El capitalismo no solamente produce mercancías, produce subjetividad. En los Grundrisse eso lo muestra más con un detalle impresionante. Tal es así que cuando yo subjetivo, hago propio una mercancía capitalista, estoy subjetivando no solamente al capitalismo, sino también ahora a la modernidad. Por eso somos modernos, ¿no? Entonces, muchos compañeros, México, Venezuela, Costa Rica, hasta Estados Unidos, vienen aquí, quieren conocer el proceso y se van al alto, ¿no? Entonces dice, yo he hablado con un alteño, sí, era bien indio, hasta tenía aquí su bola de coca, y le he dicho, ¿en qué cuesta tu revolución democrática oportuna? Nosotros queremos industrializarnos, nosotros queremos modernizarnos, y habla en nada, ¿no? Y hasta apellida Quispe, etcétera, etcétera. Ya tiene otra subjetividad. Ese es el éxito del modelo neoliberal, ¿no? Y en un contexto en el cual, ¿no es cierto?, fíjense, hasta los rusos, hasta los ex soviéticos, se han tragado el discurso ideológico encubridor que ha producido Estados Unidos e Inglaterra para desprestigiar lo que de bueno, aunque haya sido poco, pero han habido grandes conquistas en el socialismo soviético. Recién se están dando cuenta. En Alemania Oriental están diciendo, ¿por qué le hemos creído a estos desgraciados hijos de Sur? ¿No? Pero de nuestro lado no había una capacidad de contraargumentación, porque ¿qué intelectuales nuestros llegaban a la universidad? Por llegar puros de la derecha. Y formados en primer mundo, ¿no? Europa, Estados Unidos, que traen la visión de ahí, listo, la visión de la realidad. Y toda la realidad desaparece así de ese modo. Y desde la perspectiva nuestra, no hay la contraargumentación con la cual se pueda desfondar toda esta otra visión del mundo. Y entonces, con Hinckelhammer, con Marx, a través de Benjamin, descubrimos de que la modernidad es también un mito, tan mítico como cualquier otro estadio civilizatorio, porque el mito y la utopía es condición humana. El creyente más ingenuo es el secular. Y lo digo como autocrítica porque yo también era secular. Yo no creía en esto de lo que dicen aquí los demás. Yo no creía. Yo cuando estaba en sociología y habían compañeros que estaban estudiando, hay que volver al aire. Decía, ¿por qué? Decía, ¿para qué vas a volver eso? Eso ya está superado. Yo era bien sabaletiano, ¿no? Decía, está superado, ¿no? Y ya es lo moderno, la modernidad, todo eso. Y de pronto, cuando empezamos a enfrentar bien las ideas, ya no son en el ámbito teórico, sino en el ámbito existencial, empezamos a darnos cuenta de por qué es que hay que pensar desde otro contexto de realidad distinto al contexto de realidad en el cual se ha desarrollado el capitalismo y la modernidad. Siempre cuento, así como anécdota, ¿no? Estaba con un gran maestro, Eduardo Nicol. Ese tipo es uno de los helenocéntricos más distinguidos, por decir, ha producido una filosofía desde Grecia en situación post Segunda Guerra Mundial, porque es de los emigrantes españoles, muy bueno. Es un maestro, pues puede estar en desacuerdo con él, pero es maestro, ¿no? Es algo que los bolivianos un poquito, en general los latinoamericanos no entendemos, ¿no? Que si estoy en desacuerdo con el maestro tengo que pelearme, no. No es necesario pelearse con el maestro para estar en desacuerdo, para estar en total desacuerdo con el maestro, pero es un maestro, sigue siendo maestro. Entonces él decía, yo le decía, maestro, ¿qué significa pensar? O sea, ir a la raíz, a lo más radical, ¿no? Desde ahí solamente puedes pensar. Entonces él hacía un giro. O sea, ¿ves? En el origen, en las raíces están los griegos. Y él pensó, así de los presocráticos, ¿no? Un gran helenista, él era director de la Fundación Bernat Metge en Barcelona, que eran los traductores oficiales del griego y del latín al español, ¿no? Él era director de eso, o sea, que se conocía de primera mano los griegos. Entonces yo me iba ahí al cuartito donde yo tenía rentado, decía,
a ver, voy a hacer el mismo giro en nuestra acción. Y nunca veía a los griegos, siempre veía a los andinos aymaras. Dije, pues, ni modo, hay que partir de esto. Y así empezamos. Entonces, ¿cómo apropiarse de todo este otro horizonte de realidad que permite entender nuestra realidad de otro modo? Que podamos entender no solamente nuestros problemas, sino ir más allá de nuestros problemas, que ya no son solamente locales. El problema del vivir bien, del respeto a la Pachamama, del respeto al trabajo humano, no es un problema local, es un problema universal, ¿no? Ya nos lo hemos consumido, ¿no? Mediados de año, todo lo que la Pachamama puede producir anualmente. Ya lo hemos consumido, ni siquiera hemos terminado el año. Y esto sigue, porque hay una racionalidad que está fundamentada, justificada, ¿no? Y el cual todo el mundo sigue. Y no necesariamente porque sean desgraciados. Hay desgraciados, sí, está en el Banco Mundial, está en el Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera. Pero hay gente, no solamente acá, hablo de América Latina, sino también en Europa, que se dan cuenta del problema y hay que pensar de otro modo. Entonces vienen. Entonces dicen, no, bueno, esto me parece bien esto del vivir bien, a ver, explícanos, ¿no? Mucha gente va de acá y no hay argumento. Entonces, ¿a qué llego yo con la dialéctica del fetichismo de la modernidad? Es una dialéctica. ¿Por qué piensa a partir de una contradicción? Capital-trabajo, en el caso de Marx. Todo tipo de horizonte de cosmovisión permite entender cierto tipo de contradicciones. Si yo parto de el horizonte de cosmovisión del mercado liberal, neoliberal, ¿no? Y veo pobres miserables, no me hago ningún problema, porque para el capital y para la modernidad, para el desarrollo, eso no es ningún problema. Es más, es lógico que haya eso. En la filosofía del derecho dice Hegel eso, lo dice clarísimo, es constitutiva a la idea de sociedad la producción de desigualdad. ¿Para qué desarrollo? Tiene que haber desigualdad, los mejores, los superiores, listo, ¿no? Pero si me salgo de ese horizonte de cosmovisión a otro modelo ideal, ¿no? Que haya ricos y pobres, ¡ay! Escándalo. Desde la cosmovisión andina, que se trate a la naturaleza como objeto, es escándalo. Pero para un moderno es lógico. ¿Quién tiene la verdad? ¿No? Cada quien tiene su verdad. Pero esa verdad depende del modelo ideal que le presupone, del cual está partiendo, ingenua e inconscientemente. Porque para llegar a eso hay que ser metafísica. Y después de la Segunda Guerra Mundial ya no estaba de moda eso. Hay que ser teología. ¡Wow! Nuestra hipótesis ahora en Berlín, 5 de mayo, es que, ¿no es cierto? Ustedes saben, a partir de Althusser había esta discusión de cuándo empezaba el Marx científico, ¿no? Hasta ahora los últimos althusserianos dicen el Marx ideológico o filosófico fue hasta 1863. Después de eso nunca más hace filosofía, ¿no? Porque nunca cita a ningún filósofo. Un filósofo se mata de risa. ¿Por qué? Porque sabe que para hacer filosofía no es necesario citar a filósofos. Marx hace filosofía hasta el final de su vida. Pero también teología. Este tipo, por si acaso, no me he fumado nada, entonces. ¿No? ¿Quién descubre esto? Así el chispazo es Benjamin, pero quien descubre bien y lo desarrolla es Hinkelhammer. Entonces cuando dice Benjamin, de que el capitalismo es una religión, ¿no? Está haciendo una teología para poder entender por qué es una religión, ¿no? Esto podría explicarlo así con calma, con detalle, ¿no? ¿Qué quiere decir todo esto? ¿No? Marx lo dice clarísimo. La modernidad, y aquí yo trato de desarrollarlo bien, la modernidad, el reino de los cielos, se le da una crítica dura a la teología, y al reino de el Diosito que está ahí lejos, ¿no? Los hace descender a la tierra, ¿no? Entonces, y Cristo se hizo hombre, ¿no ves? Siempre dicen esto, ¿no? Lo hace descender a la tierra, ¿no? Pero no lo pone en el presente, lo pone en el futuro.
y como el futuro nunca llega, ¿no? Entonces, siempre estamos pensando, cualquier moderno piensa de que el futuro va a ser mejor. Y Benjamin es uno de los primeros en decir de que al futuro que produce la modernidad hay que darle un golpe de timón porque nos está conduciendo a la catástrofe. Eso lo dice fines del 30, principios de la década del 40 del siglo XX. O sea, el primero que dice, hay que darle un golpe de timón, hay que volver hacia atrás. Porque está haciendo también una gran revisión de la historia, está discutiendo con Bloch, y Bloch se está planteando así, ¿por qué es que los pueblos salen a las calles y a las carreteras a dar la vida para cambiar radicalmente las relaciones injustas, económicas, políticas, etcétera, etcétera? Que detrás siempre está un gran metasrelato, un modelo ideal, una gran cosmovisión, siempre. Y exactamente la modernidad se encarga de hacer desaparecer eso. Y también lo encontramos en Zavaleta, en este último librito que se publicó póstumamente, ¿no? Cuando él está haciendo una reflexión en el 67, ¿por qué fracasó la revolución del 52? Y eso es lo que está empezando a pasar acá en Venezuela, ni que se diga Ecuador, ¿no? Hace rato Nicaragua. Dice Zavaleta lo siguiente, y no lo dice de modo central, lo dice en un pie de página. Dice, cuando se pierde la cosa sagrada, cuando un proceso revolucionario pierde la cosa sagrada, pierde la relación mística con el mito, todo se vuelve cálculo individual de intereses. Y aunque se le llame a todo revolución, ya no es revolución, ¿no? Entonces, ¿por qué hubo las revoluciones burguesas durante el siglo XX? Había un gran metarrelato que permitía la intelección de todas las contradicciones con sentido y les permitía siempre ir más adelante. Exactamente eso nosotros no estamos haciendo porque en parte somos modernos, creemos más en la modernidad que en nuestros grandes mitos, nuestros grandes relatos. Entonces, este es mi librito, ¿no? La hipótesis que hay acá es decir, que el gran metarrelato que empieza con la ciencia dura y termina en la filosofía, atravesando la política, todo eso, es un fetiche. Ahora, ¿por qué es un fetiche? Porque para su cumplimiento exige sacrificios humanos y ahora también de la Pachamama. Por eso es éticamente perverso. Y por eso, para poder entender de otro modo, no solamente la realidad, ¿no? Dice Bloch, y aquí yo estoy en contra de Bloch, él dice, ¿no? Tenemos que imaginar otro mundo nuevo, ¿no? Entonces, él es moderno en el sentido de que todo lo previo ya no sirve, pues. Entonces, cuando uno intenta pensar desde nuestra realidad, uno se da cuenta de que nuestros grandes metarrelatos, nuestra gran cosmovisión, no está en el pasado, no está hace 500 años, ni antes del 52, sigue vivito y coleando, hasta en México. Por eso está pasando lo que está pasando con el fenómeno López Obrador. El pueblo, yo le digo, en tanto que pueblo, ya conocen hacia dónde conduce el discurso de la modernidad. Ellos lo viven existencialmente a diario, esto de pagar las minas, la explotación de los recursos naturales, etcétera, etcétera. Han empezado a volver sistemáticamente a lo propio, de modo local, eso es cierto, ¿no? Y de pronto se da una coyuntura en la cual eso se puede expresar y entonces acontece ahora el fenómeno López Obrador. Hace décadas que no se veía que un candidato gane de modo tan apabullante, ¿no? Ese es producto de Morena, no, es producto de López Obrador, no, es producto del modo como es que un pueblo, que nosotros decimos, ¿no? Y ojo, ahora utilizo Marx. Una cosa es el pueblo como sociedad y otra cosa es el pueblo como comunidad. Utilizo los Grundes. Y ahí voy a ir citando bien la palabra en alemán, lo que significa, etcétera, cómo lo está utilizando Marx, etcétera, etcétera. Porque para el pensamiento crítico, cuando uno va, este servidor responde este tipo de ideas, si yo utilizo como caballito a Marx, que la gente así dice, no, está serio. Pero si hablo solamente de los pueblos originales, una tirabola, ¿no? Entonces estamos haciendo este tipo de trabajo para, siempre decimos, este servidor no es marxista, pero conoce a fondo a Marx. Estoy dialogando con él
para construir el lenguaje con el cual lo propio, lo nuestro, sea inteligible, ¿no? Y, ¿cómo se llama? Autores nuestros, como de los 7 años, ¿cómo se llama? Mariátegui. Se me pasa cuando estoy un poco pensado, como Mariátegui, como Quijano, como el propio Zabaleta, ¿no? Han puesto, digamos, las primeras piedras a partir de las cuales hay que ir continuando, hay que seguir, porque los tiempos son otros. Y el ámbito, no solamente económico, político, cultural, sino histórico, es otro. Por primera vez, los grandes intelectuales de la modernidad han llegado a la comprensión de que la modernidad como proyecto civilizatorio está en caducidad. Ahora el problema es que sigue, ¿no? Y el problema ya no es el nombre, si sería socialismo, socialismo democrático, socialismo comunitario. El problema no es el nombre, el problema es el contenido. Eso es algo que hay que seguir desarrollando. Y para que eso se pueda hacer de modo racional, hay que argumentar. Y hay que argumentar en el lenguaje en el cual la academia, los líderes políticos, intelectuales, etcétera, etcétera, se expresan. Por eso hay que apropiarse de lo que se está discutiendo y en ese lenguaje ir más allá de eso. Ahorita, digamos, la corriente punta de lanza del marxismo se llama marxismo ecosocialista, ¿no? Las cabezas más fuertes son tal John Bellamy Foster, también conocemos, es también de nuestra generación, junto con Michel Louis. Bueno, él nos lleva más o menos por 15 años. Después está Alfater en Alemania. Son los que están a partir de las categorías contenidas en los Grundrisse, ¿no? Donde dice la simbiosis que se da entre el ser humano y la naturaleza, porque Marx dice bien clarito, lo que sea el ser humano no lo define el ser humano, es una deducción a partir del tipo de relación que el ser humano entabla con la naturaleza. Lo dice clarísimo, y aquí en mi libro yo lo digo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Cuando el ser humano se relaciona con la naturaleza como objeto, él deviene objeto, ¿no? Cuando el ser humano se relaciona con la naturaleza como Pachamama, no es lo mismo naturaleza que Pachamama. Es una distancia abismal que hay entre decir naturaleza y decir Pachamama. Yo siempre digo a mis alumnos en México, en Venezuela, entonces cuando piensan en la Pachamama, piensen en su madrecita. Y a partir de ahí les va a aparecer una imagen del modo como es que se podría relacionar uno de otro modo con la realidad. Entonces, cuando tenemos este otro contexto, a partir de cómo se puede entender toda la realidad, la modernidad, toda Europa, Estados Unidos, aparece en toda su miseria. Y uno se pregunta, hemos sido tan imbéciles como para poder admirar a estos desgraciados que están, perdón, pero a veces uno se emociona, soy boliviano, ¿no? Nosotros hablamos los bolivianos con enjundia, así como se dice, ¿no? Así como dicen los cochales. A veces tengo que moderar, soy boliviano, pues atraviesan toda mi racionalidad, digo toda mi corporalidad, se expresa de modo neuronal y a veces me emociono. Entonces, bueno. Entonces, uno, ¿cómo he sido capaz de admirar a estos desgraciados hijos de su? Hay que ser estúpido, imbécil, como para poder decir, ¿cómo? O sea, al asesino, al ladrón, al violador, lo hemos idolatrado, lo hemos creído, queremos ser eso. Y lo tenemos como modelo de lo que debiera ser consumo y humanidad. Pero cuando vemos lo propio, ¿cómo no ser indio? Tarado, etcétera, etcétera. Y para hacer este giro, no es necesario ser andino. Hay que tener un grado de compromiso a la Marx, con toda la humanidad y con toda la realidad. Muchas gracias.